te bendiga ricamente, te habla el hermano Gary Lee. Estoy aquí en la ciudad de Santiago, Chile, todavía acompañado del pastor Marcos Morales Chávez, que es evangelista también. Quiero decirle que esta noche regresamos para Estados Unidos. A todos los que nos están siguiendo siempre a través de Facebook o las redes sociales, estamos acá también con el hermano Antonio Machuca. Una bendición tremenda, compartiendo la palabra siempre. Este fin de semana va a ser algo tremendo. Todos los que están aquí en Chile, le invito a que no falte al gran evento histórico en la Plaza de Armas, donde van a estar en defensa de la familia tradicional. Va a ser algo muy importante. Pastor, ¿usted qué piensa de eso? Bueno, estamos bien expectantes, creyendo que va a ser una bendición tremenda. Quizás el problema que tenemos, o los problemas que tenemos en Chile en el área valórica, ha producido la bendición de que se ha unificado la iglesia. Creo que de todas las cosas malas y negativas que hemos podido escuchar y saber en este último tiempo acá en Chile, lo bueno que ha motivado a la iglesia a unificarse, y este día sábado queremos concretar en gran parte esa unidad. Al mediodía reuniéndonos en la Plaza de Armas. Ya hay casi 180 pastores confirmados, wow, que asisten al evento y vienen de muchas partes, especialmente del sur de nuestro país. Vienen de 6, 7, 8 horas del sur de Chile, y vienen autobuses completos. Y creo que el obispo va a traer de Valparaíso que unos 2, 3 autobuses también. Algo así. De Rancagua también vienen 3 buses. De Rancagua vienen, es una cosa tremenda. Bueno, estamos compartiendo algo, estábamos conversando sobre lo que es el Papa Francisco, los que me están viendo a través de Latinoamérica o cualquier esquina del mundo. Oh. Bueno, usted sabe lo que, yo no sé cómo es eso le llaman la señal de la cruz, ¿no? Sí, el persignarse. Persignarse. Que no es algo bíblico. Claro que no es algo bíblico, pero eso se fue creando a través de los siglos con la Iglesia Católica. Sí, y eso supuestamente es la tradición o el rito religioso de la señal de la cruz. El cristiano verdadero no tiene nada que andar haciendo eso. Exacto. Yo personalmente, y tal vez usted diga que soy un cínico, un sarcástico, yo digo que cuando tengo hambre pienso en la cabeza lo que me meto en el estómago, y con las 2 manos me lo meto en la boca. Eso es todo lo que es para mí persignarse. La cuestión es que quedemos claro, hablemos claro en esta tarde, o en esta mañana, o en esta noche, donde quiera que usted está viendo este posteo. El Papa Francisco tiene ya poco más de 4 años en el poder. Tomó el Vaticano en el mes de marzo del 2013. Fue elegido por 115 cardenales en la conclave, allá en Roma, en la sede central. Dicen que donde estaba el trono de Pedro. Pedro, ni siquiera hay seguridad si estuvo en Roma, y si estuvo en Roma, Pedro siempre fue un hombre de Dios verdadero, el gran apóstol Simón Pedro. La cuestión es que este hombre, Jorge Mario Bergoglio, originario de Buenos Aires, Argentina, siempre está claro, es un comunista y un antisemita. Ahora, mucha gente pregunta, ¿qué es un antisemita? Un antisemita es aquella gente que está en contra de la gente semita, la gente judía, el pueblo de Dios. Que viene de Sem. De Sem. Uno de los hijos de Noé. Correcto, Sem, Cam y Jafet. Está probado que la religión católica completa por siglos ha sido antisemita, ha sido anti-Israel. De hecho los católicos han sido los culpables en gran parte de esta mentira que se echó a correr de que los judíos eran los culpables del asesinato de Jesús. Recordemos que Adolf Hitler, cuando a Hitler se quitó la vida, en un periódico español aparece esta publicidad diciendo: Hitler se quitó la vida defendiendo la cristiandad. Wow. Hitler recibió el apoyo de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica sabía que Hitler, antes de tomar el poder, fue siempre antisemita, que odió a los judíos, que consideró que los judíos eran una raza inferior y eran subhumanos. Y la Iglesia Católica lo sabía, y se unió la Iglesia Católica con el Tercer Reich alemán para irse en contra de los judíos. La Iglesia Católica no puede negar la historia. Si nos vamos a la historia desde su principio, porque la Iglesia Católica comenzó en el año 323, 307, 10, 23, por ese tiempo, con Constantino, que se declaró casi el primer papa de la religión católica. No comenzó en el año 0, o ni siquiera el aposento alto, como ellos dicen. Sí. No, la iglesia verdadera, el remanente fiel, existió comenzando en el aposento alto. Pero a través del tiempo, la iglesia católica siempre se enmascaró como lo que fue siempre una religión antisemita, enemiga del pueblo de Israel. Inclusive en el año, creo que siglo XI o XII por ahí, en España, durante el tiempo de la Santísima Inquisición, ellos también, no solamente a los que eran en contra de la católica, sino a los judíos, le llamaron marranos. Ellos estaban metidos en ese sistema. ¿Sabe? Cuando yo era niño escuchaba un cántico, nosotros lo cantábamos y jugábamos, decíamos: ¿cuántos panes hay en el horno? 21 quemados. ¿Quién los quemó? El perro judío. Wow. Y ese canto lo cantaban en las parroquias,
cuando los niños estaban, mientras hacían las misas Sí. o hacían asesoría a los matrimonios católicos, nosotros salíamos a jugar y los instructores de la Iglesia Católica nos enseñaron ese cántico, que era un cántico totalmente antisemita. Wow. O sea, ahora la Iglesia Católica podrá decir que no son antisemitas. La historia condena a todos los papas de Roma como antisemitas. De hecho, lamentablemente Martín Lutero, por la influencia que recibió, porque él era católico, el más él era antisemita totalmente antisemita. Pero completamente. y esto fue aclararlo a los hermanos. ¿Por qué Martín Lutero era antisemita? Porque él venía de la rama católica, porque él era un cura, porque él era un sacerdote, porque obviamente le inyectaron todo ese veneno en contra de Israel en la misma Iglesia Católica. Pues si él mismo escribió y él mismo dijo, creo que antes de morir, en los últimos tiempos, últimos días, él dijo, por ejemplo, que a los judíos se había que quemarles sus libros de oración, sus Biblias, quemarles sus templos y ponerlos a trabajar como esclavos, cosas terribles. Se le habló pestes del pueblo judío. Sí. Y este fue Martín Lutero el que clavó las 95 tesis de la fe en la Iglesia Católica de Wittenberg, Alemania. Entonces siempre ha habido el antisemitismo, ese sistema, ese movimiento tremendo. Y luego en la Segunda Guerra Mundial, durante el tiempo de Adolfo Hitler, que 6 millones de judíos fueron llevados a los campos de concentración, Treblinka, Buchenwald, Dachau, Auschwitz. Yo estuve en Auschwitz, hice una afirmación, un documento tremendo ahí. Y hermano, durante ese tiempo que estaba el Papa Pío XII, impío, que cayó ante todas las atrocidades y él se hizo de la vista gorda. Sí. Incluso están las fotografías. Él tuvo relaciones con Adolfo Hitler, él lo recibió cuando Hitler llegó a Italia. Él estuvo con Hitler. Estamos hablando del Papa, el líder de la Iglesia Católica, estuvo con Hitler. Y sabiendo que el mundo ya empezó a saber que estaban los campos de concentración, el odio, el veneno, el maltrato, la forma como ellos atropellaron al pueblo judío de manera tremenda. Y bueno, esto se sabe mundialmente. En Israel los judíos conocen bien que la religión católica siempre ha odiado a la nación judía. Pero Israel conoce también que, por ejemplo, los cristianos verdaderos evangélicos aman al pueblo judío. Bueno, esa será una de las razones, hermano Gary, que los judíos hayan sido tan reacios al cristianismo, a la fe cristiana, al mensaje del evangelio. Sí, es posible. Porque ellos han sido de una u otra forma torturados, perseguidos por el occidente y especialmente por la Iglesia Católica. Y lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, la historia lo dice, ahí hubo una afiliación. El Papa hizo un concordato, una alianza con el tercer Reich alemán para apoyar la causa hitleriana. Recordemos que Hitler pretendía, que ese loco estaba enfermo, era un loco esquizofrénico, pretendía crear el milenio hitleriano. Y él apoyó todo lo que es la causa católica. De hecho, muchos creen que Hitler era un ateo, que era un comunista. No, Hitler supuestamente tenía conceptos católicos. Él creía en Dios. Dicen que como él murió defendiendo la cristiandad. Y eso es bueno, que muchos no lo saben. Aunque dicen que la abuela de Hitler era judía. Eso algunos comentan cosas de esa. Tenía sangre judía Hitler. Pero Jorge Mario Bergoglio, que es el papa actual, que tiene en el poder un poco más de 4 años, este hombre viene de una escuela bien izquierda, bien progresista, él viene de línea socialista, comunista. Incluso por eso, desde que tomó el poder, hay un libro que se escribió en Estados Unidos, que se me escapa el nombre, pero dice el Papa Francisco, el papa más liberal de la historia. Sí. Y literalmente hace creo que unos 6, 8 meses, él, corrió o sacó de su poder al que estaba al frente de la teología. Lo corrió. He dismissed him. O sea, literalmente le dijo, tienes que resignarte. O sea, salir de tu posición. El teólogo más viejo, conservador del Vaticano, él dijo, ya no vas a trabajar para mí. Porque la manera que él está trabajando en el Vaticano es completamente de la línea comunista. Por eso fue que ayer Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, llamó al Papa Francisco, porque se lleva muy bien. Francisco es un comunista. Y él siempre se va al lado de los comunistas o los socialistas en todos los países del mundo. Por eso él, desde antes de que Trump fuera presidente de Estados Unidos, fíjate bien esto, él ya estaba en contra de Trump. Bueno, sí, nosotros estaba en contra de Trump. Acá en Chile nosotros supimos justamente de las declaraciones del Papa, que antes que tomar el poder Donald Trump ya estaba como condenando la conducta de que no era sano que en Estados Unidos hubiera un hombre que fuera tan opresor, que fuera enemigo supuestamente de los extranjeros. O sea, ya el Papa estaba haciendo una especie como de campaña de desprestigio antes que asumiera el poder. Pues supone que uno tiene que jugar un gobierno después de un tiempo largo, hacer una evaluación de su gobierno, sea bueno, malo, regular, después de un tiempo, y el Papa lo estaba haciendo antes
de Donald Trump tomar el poder. A mí me queda claro que Jorge Mario Bergoglio, lamentablemente, tristemente, este hombre que está al frente de más de 1 billón de seres humanos que se autodenominan católicos romanos en todo el mundo, este hombre es un comunista y un antisemita. Y bueno, algunos hasta comentan que posiblemente sea el falso profeta. Yo no lo creo, pero ya está preparando el escenario para el falso profeta y para el mismo anticristo. Pero y este hombre ya está... le sobran. Sí, tiene, de verdad que sí, tiene todos los requisitos, de verdad que sí. Entonces, yo creo que ustedes tienen que entender una cosa, y por eso nosotros le hablamos tan fuertemente y hablamos directamente y claramente, porque no queremos que nadie se equivoque en lo que estamos hablando. La religión católica romana, y yo desde que tengo... Del primer día de convertido siempre he creído, la palabra lo dice, es la madre de las abominaciones de la tierra. Sí. Es la gran ramera de revelación, ese gran monstruo, ese gran pulpo que extiende sus tentáculos por todas las esquinas del mundo. Se sienta sobre la ciudad de Roma, bueno, la ciudad de las 7 lomas, ¿no? Hay cierta descripción ahí todo, pero este sistema, este monstruo religioso es lo que está preparando en el área religiosa la llegada del anticristo también. Bueno, a mí me llama poderosamente la atención porque los teólogos católicos tratan de defender, ¿no es cierto?, de que la iglesia católica no es la Babilonia de Apocalipsis 17, pero si usted lee y estudia claramente, habla de una mujer que es prostituta, y generalmente la Biblia cuando habla de una mujer está hablando de un sistema religioso, cuando habla de la prostitución está hablando de la fornicación espiritual, y dice que ella hace alianza con todos los reyes de la tierra, como lo ha hecho la iglesia católica. Fornica con los reyes de la tierra. Fornica, y dice que está embriagada con la sangre de los mártires, habla de los tribunales de Santa Inquisición. Dice que ella tiene todo tipo de joyas, de oro, de púrpura, y el color púrpura, el color cardenicio. Y además esta mujer tiene un cáliz de oro en la mano. Y todos los que han estudiado un poquito saben que el cáliz es el símbolo principal de la misa católica y que todos los cáliz que usan los curas en las misas, yo fui católico alcohólico romano hasta los 20 años de edad, por lo tanto sé, mi tío, yo tuve un tío que era cura párroco, por lo tanto yo sé, mi tío excomulgó a mi mamá de la iglesia católica cuando mi mamá... Así como usted defiende el evangelio de Cristo ahora como un tremendo apologista, defensor de la Santa Fe, ¿usted era también católico así, también creía en eso? Sí, nosotros éramos católicos antiguos, mi mamá... Se persinaba, prendía velas. Mi mamá rezaba el rosario cuando tenía que pagar las famosas mandas, porque supuestamente la Virgen de Lourdes, que era la Virgen que adoraba a mi mamá, le respondía a las peticiones que mi mamá hacía. Ella se comprometía a ir a un santuario que está aquí en la comuna de Quinta Normal, en Santiago, que se llama Lourdes, que es como una especie de pequeño Louvre de Francia. Sí, sí. Tratan de imitar eso. Y mi mamá rezaba 300, 400 y hasta 500 rosarios en una mañana. ¡Ay, Dios mío! Mi mamá era una mujer tan católica que cuando yo me convertí al Señor Jesucristo a los 20 años de edad, mi mamá se quiso quitar la vida 2 veces. Ella me dijo, yo prefiero tener un hijo muerto antes que tener un hijo protestante. ¡Oh! Porque el gran temor que mi mamá tenía era que cuando supiera nuestro tío, que era Marcos Parra Huerta, que era de la familia de los Parra, vinculado con la familia de Violeta Parra, la cantante famosa en Chile, ellos eran todos comunistas, la familia Parra, que es de mi tío Marcos Parra Huerta, mi mamá era Lucila Manda Chava Huerta, y eran hermanastros. Cuando supo mi tío, que era cura, que se había convertido mi mamá al evangelio y su hijo al evangelio, Marcos por mí, él excomulgó a mi mamá de la iglesia católica. Y eso produjo una gran pena en el corazón de mi mamá, pero después ella comenzó a entender que la iglesia católica es falsa. Así que lo que yo le digo no es solamente un tema bíblico, es un tema que yo lo experimenté. Apocalipsis capítulo 17 habla de esa mujer que es la gran ramera, y ese cáliz de oro simboliza la figura principal de la misa, es el cáliz de oro que se toma el cura, porque a todo esto el cura le da el pan. Entonces, decíamos que el cura tiene una peculiaridad cuando hace la misa, le da el pan o la hostia, que es una galleta blanca, símbolo del dios Horus, el dios Sol, a la gente. Algunos incluso le queda pegado aquí el Cristo, le queda pegado en el paladar. No, y es triste, y ese toma el vino. Toda la gente, y toda la gente que llegan ahí hasta con la lengua haciendo así. Sí. La transubstanciación es una doctrina diabólica, eso es un disparate, es absurdo decir que cuando el sacerdote ora por la galleta esa se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Cuando en Mateo dice la palabra, bueno, lo que entra en la boca termina en la letrina. Sí. Es una cosa fuera de... Bueno, la palabra transubstanciación viene de transformación de la sustancia. Ellos dicen que el cura tiene tal poder que tiene el poder de convertir el elemento vino en la sangre de Jesús y la hostia, la galleta, en el cuerpo literal de Cristo. De hecho, yo pensé, mi mamá pensaba, mis familiares que eran todos católicos, y cuando nosotros comíamos o tragábamos la hostia, nos estábamos tragando literalmente a Cristo. Y que cuando nosotros... O sea, ¿ustedes creían en eso de verdad? Nosotros íbamos a misa, mi mamá tragaba la hostia, se quedaba atrás y ella pensaba que se estaba tragando a Cristo, entonces ella quedaba un buen momento hasta que se le disolviera la hostia en la boca, porque era el propio cuerpo de Jesús que estaba penetrando en su interior, en su entraña. O sea, una cosa realmente diabólica. No, y ahora que usted
usted comenta eso, el falso predicador americano, Benny Hinn, que siempre ha sido católico, porque todo el mundo lo sabe, no quiero que ustedes piensen que esto es nuevo, esto es información desde el día que comenzó, porque él es hijo espiritual de Kathryn Kuhlman, y Kathryn Kuhlman es una mujer que era católica, carismática, pero venía directamente de la iglesia católica. Vinculada a los jesuitas. Correctamente, y bueno, todavía hasta el momento, según entiendo, él mismo lo testifica, que de vez en cuando él todavía va a Los Ángeles, California, donde se encuentra la tumba de Kathryn Kuhlman, se acuesta encima de la tumba para recibir la unción de Dios. Esto no es necrofilia, pero hay otra palabra que se me está escapando. Algo que ve el espiritismo, no, pero necro, algo de necro, que está muerta la persona tratando de chupar la unción. Entonces es un disparate, una locura, no sé en qué se basa. Entonces, este hombre, él dijo no hace mucho, él dijo que la misa es donde más milagros ocurren. Él dijo eso, que cuando uno se toma la hostia, que es extraordinario. O sea que él tiene esa creencia entonces. Bueno, no hay que confundir la Santa Cena con la Santa Misa. La cena del Señor es bíblica y nosotros comemos el pan, que es símbolo del cuerpo de Cristo sin pecado, y bebemos el jugo de uva, que es símbolo de la sangre de Cristo. No tiene nada que ver la cena del Señor con la Santa Misa Católica. Además, la palabra misa en el latín significa sacrificio incansable. Lo que ellos están dando a entender es que cada vez que el cura hace la misa está volviendo a sacrificar a Cristo en la cruz del Calvario, lo cual obviamente es absurdo, porque Cristo murió una sola vez por los pecadores para llevarnos a Dios. Y cuando celebramos nosotros la Santa Comunión o la Santa Cena, o el momento que compartimos el pan y el jugo de uva, usted no lo hace con vino fermentado, no, ¿verdad? Lo hacemos con jugo de uva. Bueno, yo aprendí hace muchos años, y eso es lo que entiendo en la palabra del Señor, que la palabra vino en el Nuevo Testamento es oinos en griego, y en el Viejo Testamento yayin. Nigromancia dice que es. Nigromancia, muchas gracias. Yeah. Bueno, el Viejo Testamento, la palabra vino significa yayin, que viene siendo jugo de la uva, jugo de la viña. Bien, sí. Y en el griego sí es oinos. Entonces, tanto yayin como oinos se refiere jugo fresco, jugo de la viña, ¿me entiende? Y es importante entender una cosa, que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos compartiendo en recuerdo, en memoria, que el Señor dio su vida por nosotros y derramó su sangre. Y la sangre, Señor, es inmácula, perfecta, carmesí. Entonces, el proceso de fermentación es cuando las moléculas se quiebran. Entonces, ¿cómo una iglesia va a estar celebrando con vino fermentado, si eso no representa la sangre? Y luego, cuando vemos el primer milagro en San Juan capítulo 10, si no me equivoco, de Jesús, que transformó el agua en vino, lo que yo creo que pasó fue, no creo, estoy seguro, que transformó el agua en jugo de uva. ¿Usted qué piensa? Nosotros creemos exactamente lo mismo. Sí, porque cuando estaban allí, después de tanto tiempo que habían tomado, luego que trajeron el mejor vino, o sea, que el Señor había transformado, hasta preguntaron, ¿por qué guardaron el mejor vino hasta lo último? Una persona que toma algo fermentado ya borracho no puede distinguir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, hay cosas de estas que nosotros tenemos que entender. La religión católica, me queda claro que es la gran ramera. Y el Papa Francisco, ¿por qué se cambian los nombres? ¿Por qué los papas se cambian? ¿Por qué este hombre, su nombre es Jorge Mario Bergoglio? ¿Por qué ahora Francisco? Se ponen un título, en realidad es un título que les da como cierta investidura, y también porque con ese nombre quieren pasar como a la posteridad, quieren pasar a la historia. Bueno, si alguien quiere, yo tengo un estudio muy bueno sobre la Santa Cena. Me envía usted un correo a mi correo. Dele correo. marcosmorales_evangelista@hotmail.com. marcosmorales_evangelista@hotmail.com. Y yo le envío un excelente estudio que no es de mi autoría, pero lo estudiamos muy bueno, sobre la diferencia entre la Santa Cena y la Misa Católica. Extraordinario. Entonces, me queda claro, estamos compartiendo aquí con el pastor evangelista Marcos Morales, acá estamos en Santiago, Chile, y lo creo definitivamente, el Papa Francisco, como algunos le llaman el viejo cara de pepino. Cara de pepino, yo le llamo viejo rabo verde, que Dios tenga misericordia de él. Y amigos católicos, por favor, no pierdan su tiempo escribiéndome, mandándome cartas, por favor, pierden su tiempo. Yo no entiendo la gente, oye, me escriben y quién sabe qué, se sienten ofendidos, pero están conmigo. Sí. Ahí están, no se van. Nosotros queremos que usted conozca la verdad, y la verdad te hará libre. Exactamente. Amamos a la gente católica, los amamos, claro que sí. Este pastor fue católico, de hueso colorado. Su mamá era tan católica que cuando él se convirtió,
Casi se quita la vida dos Sí, veces. 2 veces se quiso quitar la vida. Mi mamá era una mujer religiosa. Vestía a mi hermana mayor cuando era chiquitita de la Virgen de Lourdes. Ay, Mi no le mamá- creo. Mi mamá tenía un crucifijo donde tenía una oración especial que le enseñó mi abuelita, y ella supuestamente liberaba a los niños que venían ojeados, que venían con males, y después esos niños se iban, ella quedaba 2 o 3 días tirada en cama, casi muerta, casi sin poder respirar, porque era tan, según ella, sacaba a los demonios, haciendo una oración que le enseñó mi abuela en la Iglesia Católica. O sea, el Señor nos sacó a nosotros de la verdadera Iglesia Católica, no los católicos de ahora que son de cuarto enjuague, no. Nosotros fuimos católicos. O sea, está hablando con un pastor, con un siervo del Señor que fue católico de hueso colorado, que su mamá y su hermana y toda esa gente es increíble. Wow, tremendo. Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco, este hombre para mí es un comunista y un antisemita. Y miren nomás, Nicolás Maduro está fotografiado con el presidente de Irán, el enemigo más grande de Israel, con el presidente Rouhani y también con el ayatollah, el líder supremo de la nación de Irán, el ayatollah Jamenei. Está fotografiado con Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria, que ha mandado a matar más de 500,000 de su propia gente en su país en la guerra civil de los últimos 7 años. Estamos hablando que este hombre está vinculado con todos los enemigos de Israel. O sea, y él llama al Papa Francisco. El Papa Francisco es amigo de todos los comunistas del mundo, sí. Es amigo de los socialistas, es amigo de todos esos ateos y todo. Y no solamente eso, es un, no sé cómo le llamaríamos, porque ecuménico es una persona que es católica, cristiana. Este es islamiecumenikimi, todo de todas las ecumenemías que hay habidas y por haber, porque estuvo en la mezquita azul en Estambul, Turquía, allí con el imán, con el líder de la religión esa grande, y estaban orando a Mahoma y él estaba allí, orándole a Alá, perdón, y él estaba allí. Y él reconociendo que el Corán es un libro sagrado también. No, si él fue el primero en la historia católica en permitir que se leyera el Corán en el Vaticano. Y que se le orara a Alá en el Vaticano. Fue el primero. Y luego hace 2 años sacó un video con él dijo que todas las religiones del mundo te llevan a Dios. Y todos son hijos de Dios. Así dijo él en su vocecita. Todos son hijos de Dios. ¿Qué piensa usted, pastor? Bueno, apariencia de piedad. Y la Biblia nos dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos creación de Dios. Para ser hijo de Dios hay que hacer lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por la fe en Jesucristo somos hijos de Dios. ¿Sabe una cosa? Cristo viene pronto. Y un día todo el mundo se va a dar cuenta dónde está la verdad. Y la verdad solamente está en Jesucristo. El Papa Francisco, que Dios tenga misericordia de él, comunista, antisemita, y un día todos los que le han echado a Israel, todos los que han ido en contra de ese pueblo escogido, van a tener que darle cuentas a Dios. Aquí con el pastor Marcos Morales, quiero que te prepares porque dentro de la próxima hora estaremos compartiendo una información increíble, extraordinaria, un posteo tremendo que será histórico. Escúcheme bien, sobre la herejía más grande en la iglesia en los últimos 200 años, que está afectando a la iglesia hoy. La está desparpajando, la está destruyendo hoy en todo el mundo. Escúcheme bien, prepárate, llama a tus amigos, porque en la próxima hora estaremos trayendo un posteo sobre la herejía más terrible, más devastadora, más destructiva que ha habido en la iglesia evangélica en los últimos 200 años. Pero hasta ahora nos despedimos. Dios te bendiga, pastor, gracias. Dios te bendiga, gracias. Dios te bendiga mucho. Comparte este posteo.